Muy buenas con todos, bienvenidos a un nuevo video de Analiza Crema. El día de hoy vamos a estar viendo un poco lo que ha sido de manera global el rendimiento de los jugadores a través de todo el año. Un año bastante bonito, terminó siendo un año bastante hermoso para todos nosotros porque logramos conseguir el título y frente a nuestro clásico rival en Matute. Hey, no te olvides de suscribirte y darle like a este video para poder llegar a más personas que les gusta el contenido crema. Yo soy muy consciente que la U o la hinchada crema tenemos que consumir productos cremas, tenemos que consumir contenido crema. Y nada mejor que las personas que hacen videos, que les muestran análisis de los partidos, que les muestran resúmenes, que les muestran rendimientos de los jugadores. Y es algo que precisamente trato de yo reflejarles. No, acá no vamos a venir con cuentos de que, oye, va a venir este fichaje, que yo tengo un contacto directo, que tanto y lo otro. No, no queremos mentirle, no queremos ser esa clase de contenidos que a la final les termina siendo basura y termina perjudicando al club. No vamos a venir con huevadas acá. Acá no se van a venir con huevadas, no van a venir a mentirles porque no nos merecemos esto. A nosotros nos ha costado mucho llegar en donde estamos ahora y solamente nos queda agradecerles. Y qué mejor manera de agradecerles que seguir compartiéndoles contenido de calidad y contenido real, contenido cierto, para que nosotros y el club sigan creciendo. Así que gracias y no te olvides de suscribirte. De manera introductoria quisiera agradecer tanto a ustedes, a la hinchada, al equipo, al comando técnico, a la gestión de Ferrari también, porque se logró concretar un año bastante hermoso en la cual logramos salir campeones en la cancha de nuestro máximo rival y también logramos alzar más que nada la gran ansiada estrella 27 que se nos estaba esquivando durante muchos años. Casi fueron 10, menos mal logramos cortar esta fea racha, dado que iba a ser el lapso más largo que iba a tener Universitario en toda su historia en no lograr un título. No tuvimos que esperar 11 años, 15 años o 19 años como otros equipos chicos tienen por ahí, pero lo importante es que logramos revertir una situación bastante incómoda que al inicio estaba al mando de Companucci, quien no lograba plasmar bien la idea de juego que quería. La verdad es que desde el año pasado se venía viendo un planteo de juego que no lograba potenciar del todo a los jugadores, y con algunas incorporaciones que a las finales terminaron siendo muy buenas incorporaciones, no logró sacarles el jugo ni sacarles el máximo potencial para que puedan reforzar a todo el equipo. ¿Qué es lo que tuvo que cambiar Universitario para que se pueda concretar a fin de año nuestro objetivo? Un cambio de técnico. Sencillamente se tuvo que hacer eso, se tuvo que plasmar una nueva idea de juego, un nuevo esquema, un nuevo liderazgo, porque parecía que Companucci, a pesar de que se fue como un caballero, se fue reconociendo que no había cumplido las expectativas que Universitario le había planteado y sabiéndose que el equipo daba para más, pero él no podía dar ese adicional a lo que verdaderamente necesitábamos, dio un paso a costado y ahí es donde entra nuestro querido Jorge Fossati, que ha entrado en la historia de Universitario de Deportes. ¿Qué es lo que hizo Fossati? En primer lugar, recordemos que Fossati planteó y puso en el juego un nuevo esquema. Un esquema que no estaba acostumbrado a jugar Universitario, ni tampoco muchos equipos del torneo peruano. Fue una apuesta muy grande el tratar de convencer a algunos jugadores de que adopten una nueva posición. Precisamente estoy hablando de Corso, que antes era un lateral y tuvo que retroceder como back central, pegado un poco a la derecha como topper, para que pueda potenciar su labor dentro del equipo. Otras piezas importantes que sufrieron un cambio del equipo fueron en este caso Cabanillas, que antes era lateral y se volvió carrilero izquierdo, y Polo, que antes era extremo y tuvo que retroceder para que haga la función de carrilero derecho. En el medio más o menos eran casi las mismas posiciones. Antes a Quispe lo pegaba mucho para el lado izquierdo, casi hasta como extremo izquierdo, pero con Fossati se planteó una posición fija para él dentro del medio campo, más que nada tirando para lo ofensivo. Luego de esto se vio de que el equipo empezó a manejar muy bien esta formación, empezó a adaptarse, empezó a corregir algunos errores que obviamente salen en un inicio, y logramos tener un equipo totalmente arrasador con todos los contrincantes que hemos tenido. De inicio a fin
Casi siempre hemos tenido la mayoría de posición del balón, hemos sido muy pocas veces dominados por el rival y las pocas veces que hemos sido dominados por el rival han sido más que nada relacionadas a los que son algunos arbitrajes o también por algunas deficiencias que nosotros mismos nos planteamos dentro del encuentro. A ver, voy a ponerme un poco más acá para poder mostrarles a mi costado algunas fotos, videos de los jugadores que voy a empezar a mencionar. En estos casos vamos a hablar un poco del equipo titular que terminó estando en el encuentro de Alianza Lima en la vuelta, justamente en Matute, y que logró salir campeón. Hablaríamos en primer lugar de Carvalho, que en su inicio tuvo muchas dudas. Yo soy consciente que lo critiqué bastante en un inicio. Yo quería mucho que ya se haga una renovación de arquero. A las finales terminó cerrando una carrera extraordinaria. Nos cerró la boca a todos, me incluyo en ellos, porque si criticas a un jugador, tienes que hacerlo con fundamentos, y si el jugador recibe las críticas y logra mejorar su juego en base a lo que comentamos de él para que mejore, pues solamente queda aplaudirle y agradecerle por ser un profesional y tomarse las cosas en serio. Porque existen muchos jugadores que reciben las críticas, las desvían porque se creen intocables, porque creen que son los mejores, porque no aceptan que son humanos y que también tienen un bajón futbolístico, que no siempre van a hacer las cabezas por haber estado mucho más tiempo en el club que otros jugadores. Y eso precisamente le pasaba a Carvalho. Luego, si avanzamos ya en la primera línea, estaríamos hablando de Aldo Corzo, que para mí cierra el año de la mejor manera. Obviamente Corzo no es Beckenbauer, no es Maldini, no le ibas a pedir que sea el defensa top que todo el mundo necesita dentro de un equipo, pero sí hay algo que agradecerle mucho a Corzo, porque hasta también siento que se identifica un poco con mi juego, es porque siempre le pone unos huevos en cada uno de los encuentros y se identifica mucho con la U. Su corazón es crema a morir. Desde pequeñito ha seguido a Universitario, desde pequeñito ha tenido el sueño de ser campeón con Universitario, y qué bueno que se le haya logrado, porque Corzo es un ejemplo de perseverancia. Corzo nos enseña que no necesitas tener mucho talento para lograr más que las personas que sí lo tienen. Por eso yo aplaudo mucho a Corzo, me agrada mucho cómo es que su caso de superación ha logrado posicionarlo como uno de los mejores jugadores del torneo peruano y lograr con su equipo de sus amores un campeonato tan ansiado. Bien, ahora iríamos con lo que es Riveros, que ha sido el back central interno, el back que muchas veces salía de su posición para cortar jugadas. En un inicio recuerdo mucho haberlo criticado en realidad. Sí, me acuerdo que le di con palo en las primeras fechas, porque la necesidad que él siempre ha tenido de cortar jugadas, de anticiparse a las jugadas, muchas veces nos dejaba expuestos. Siempre ha tenido esa debilidad, y no es de ahora, es mayormente de todos los clubes con los que ha jugado y me di la oportunidad de ver. Si bien es una fortaleza cuando anticipa bien las jugadas, también logra ser una debilidad cuando le ganan la espalda. Pero a las finales termina teniendo uno de los mejores años como defensor de Universitario. Es por eso precisamente que se le ha extendido su contrato por 2 años más. Ahora, si nos vamos al lado izquierdo, también como back central, estaríamos hablando de Di Benedetto. Di Benedetto para mí ha tenido partidos muy correctos. Para mí no es un defensa top que necesita la U en algunos torneos internacionales. Como les digo, es alguien muy cumplidor, que de repente pasa un poco más la valla de cumplidor, pero no logra, al menos en mi opinión, reflejar lo que un torneo internacional demanda. Es por eso que yo sí iría por un defensa extranjero o un defensa nacional, pero que sea de talla internacional, como lo es Ignacio, que obviamente no va a estar, pero más o menos ese ejemplo les quiero dar. Bien, y ahora si hablamos un poco de los carrileros, que es precisamente las posiciones nuevas que se les dio a tanto a Polo como a Cabanillas. Empezamos con Cabanillas. A Cabanillas sí le he dado con palo bastante tiempo durante este año, más que nada por sus torpezas, por sus amarillas tontas, por las rojas que ha tenido. Tuvo 2 rojas en lo que es el torneo peruano y una roja en Sudamericana contra el ente inocente. Y todas sus expulsiones han sido de maneras inocentes.
Por eso yo en un momento sí lo critiqué bastante, le dije que no aprendía más, que parecía que no lograba solucionar un tema mental que necesita a las finales un jugador en universitario, pero a las finales le volvió a arrebatar el puesto a Bolívar, que se había afianzado durante mucho tiempo en el torneo clausura. Es más, les estoy hablando de que las tarjetas rojas que ha tenido Cabanillas han sido únicamente en el Apertura y en Sudamericana. Luego, si vamos a Polo, Polo tuvo una evolución bastante brutal a lo que fue el año pasado, porque anda y te corre los 90 minutos. Muy pocas veces ha sido una alternativa de cambio y muy pocas veces no ha tenido un rendimiento de aceptable para arriba. Casi siempre ha sido uno de los mejores jugadores dentro de la cancha, porque ha aportado 13 asistencias durante todo el torneo, incluyendo también Sudamericana, y eso habla muy bien del jugador. Ahora, vamos al centro. De Ureña, empezando como mediocampista defensivo, clásico 5 que debería tener la U de ahora en adelante. Para mí ha sido el jale del año, ha sido el mejor jugador del torneo peruano, muy cerca a pelearse el puesto con Quispe y también con Ignacio. Pero el plus de jugar una final obviamente lo deja Ignacio mucho más relegado. En fin, Ureña es muy bueno en lo que son los quites, en los que son los cortes de balón, en los que son las divididas, en lo que es el pase largo, en lo que es el pase corto también. O sea, es un jugador bastante completo. Yo siento que al final, no es que se haya sobrado un poco, pero sentía que estaba haciendo una de más antes de soltar en el momento exacto. Pero igual no cierra la campañaza que se ha hecho durante todo el torneo y obviamente gracias a eso ha sido calificado como pieza fundamental y el eje que ha tenido Universitario en todo este año. Luego, si vamos avanzando, nos topamos con mi pollito Piero Quispe, que estoy rogando que no se vaya, porque si bien muchos dicen, oye, está bien que migre porque es chibolo, porque debería reforzar su juego en otra liga, porque la liga peruana es paupérrima, la liga peruana no te da mucho más. Si bien es cierto eso, yo siento que Universitario para el centenario, para todo lo que se pinta que se va a hacer, toda la expectativa que se está armando, pienso que Quispe podría ser un jugador fundamental para que todos los objetivos que nos hayamos planteado, todos los objetivos que nos planteemos, puedan salir. Es totalmente desequilibrante, por algo ha sido seleccionado como el mejor jugador del clausura y probablemente también sea el mejor jugador del torneo peruano, porque justamente en el puesto donde está Quispe es donde más incertidumbre se tiene que generar y Quispe ha hecho tal cual esa función. Empezó mal el año, no fue tomado por Companucci, luego por Fossati empezó de a pocos, pero es ese jugador comprometido, es ese jugador que se le criticaba mucho su falta de disparo al arco, se le criticaba mucho el hecho de individualidades de más que ha tenido y poco a poco ha ido mejorando eso. Me va a doler mucho si Quispe a las finales termina yéndose de Universitario, pero a las finales, si en caso se va, yo sí reforzaría muy bien esa parte del campo. Siento que es una pieza fundamental para que un equipo con el esquema de Fossati pueda generar mucho más peligro. En fin, yo sí traería un refuerzo internacional, es más, en el equipo si en caso Quispe se va. Bien, ahora vamos con uno de los jugadores más criticados del plantel, es precisamente Martín Pérez Guedes. A ver, ¿por qué necesidad lo criticamos mucho? Porque es, en primer lugar, un refuerzo extranjero. En segundo lugar, no tiene... Cosa que tampoco es que haya hecho Martín, en verdad. Pero si de mitad de año en adelante empiezas a fallar muchos goles, empiezas a fallar algunos pases claves, algunas diagonales, algunos pases cortados o entre líneas, creo que terminas llevándote una mala imagen dentro de la hinchada. A Martín sí creo que todos lo hemos golpeado, todos lo hemos criticado, y con justa razón en realidad, porque un refuerzo internacional debería marcarte diferencia en todo el equipo. A ver, algo que sí puedo rescatar de Martín es que es un todoterreno, y eso es muy cierto. Subía, bajaba, subía, bajaba. Obviamente tampoco es que le exijamos mucho gol, pero también, hermanos, de 20 disparos, solo 2 o 1 va al arco,
obviamente te vamos a criticar. Bien, cremas, y ahora llegó el momento de hablar de los delanteros. Empezamos por Alex Valera, que empezó el año mejor a como lo terminó. En el Apertura anotó 10 goles y dio 2 asistencias. Y en el Apertura alternaba posiciones con Herrera y muchas veces habían 2 delanteros dentro del equipo de Fossati. O sea, 2 delanteros centros, ni siquiera un segundo delantero como a las finales terminó siendo Flores. Eran 2 centros delanteros y es más, yo veía que Valera retrocedía un poco más y le daba la oportunidad a Herrera de que se quede como pivote. Por eso que se le criticó mucho al final. Ha perdido ocasiones innumerables en todo el campeonato, más que nada en la recta final, donde más lo necesitábamos. Si Alex hubiera estado preciso en los playoffs, hubiéramos ganado esta final, bueno, las 2 finales por una diferencia de 1 o 2 goles o más, por último. En fin, yo sí siento que esa posición es la que se tiene que reforzar, y no solamente con un delantero, sino con 2, porque Herrera ya no va a estar. Y si Herrera no está, 2 delanteros que le batallen el puesto a Alex o que al final les alternen o estén dentro del campo ambos, nos va a ayudar mucho para poder dar un peso de jerarquía dentro de lo que es la Libertadores. Después vamos con Flores, que vino en el Clausura. La vida de Orejas ha sido como una película, porque venir al club de tus amores con la finalidad de poder darles una mano a que logren un campeonato, y encima que este campeonato tenga que ver con uno de los clásicos más importantes del siglo. Orejitas le ha dado mucho a la U, y la U le debe mucho a Flores también por ser partícipe de una de las más grandes hazañas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. En fin, después ya hablamos un poco de los cambios. Urruti también empezó muy bien, luego ya se fue apagando, tuvo una lesión que también lo perjudicó un poco, pero cuando volvió no llegó a ser el mismo. Siento que a las finales no termina consolidándose como el segundo delantero que nosotros realmente necesitamos. Es más, si Urruti dice que se tiene ofertas de otro lado y pues que se tiene que ir, se te agradece, Luis, por todo lo que nos has dado, pero siento que podría venir alguien mejor que él, o alguien que nos dé un poco más de oportunidad. A ver, luego hablaríamos un poco de lo que es Herrera, ¿verdad? Herrera no sé, para mí ya es un jugador retirado, no es alguien que podría estar en un club grande. No te da ni espacios. Te puede ganar de repente como pivote por la altura que tiene y también por la experiencia que tiene de cubrir su balón. Pero nosotros necesitamos mucha verticalidad. Necesitamos quien te haga una diagonal. Necesitamos quien también a las finales ejecute de buena manera todas las oportunidades que le llegan. Y últimamente Herrera ni a eso llegaba. Por eso yo cuestionaba mucho y terminé cuestionando y dándole con palo a Fossati en el partido de ida de los playoffs por haberlo puesto a él y no haber puesto a Rivera. Que en este caso, hablando ya netamente de Rivera, porque si sigo hablando de Herrera, lo voy a hacer pedazos. Con Rivera yo siento que tenemos mucho más ataque. Tenemos con qué generarle más al rival, porque tiene mucho físico. De repente no es un goleador neto, porque funciona más como segunda punta, pero me hace acordar mucho en sus inicios a Raúl Ruiz Díaz, cuando también era más que nada velocidad y no tenía tanta definición. Si a Rivera le das la oportunidad y lo afianzas con lo que es el gol, termina siendo un jugadorazo. Termina siendo un jugadorazo. Yo sí creo firmemente que Rivera tiene que mantenerse en el equipo, que tiene que bancarse el hecho de ser suplente, porque de repente no está ahorita a la altura de lo que necesita un segundo delantero, como lo es Flores, pero Rivera sí siento que tiene mucho potencial todavía para darle a Universitario. Luego, si seguimos bajando un poco más, porque estoy empezando de arriba para abajo, nos topamos con quien ha hecho el gol del año en el torneo peruano, y estoy hablando de Calcaterra, que llegó a Universitario este año, luego de ya haber sido multicampeón con Sporting Cristal y con no haber logrado un título todavía con la U, a pesar de tenerle mucho cariño a nuestro club y nosotros como hinchas tenerle mucho cariño a Calcaterra, logra meter un golazo y termina cerrando una buena campaña en las finales. Algo bueno que tiene Calcaterra es que te sabe jugar cuando tiene una amarilla y también te sabe jugar con las faltas. Es un jugador muy inteligente, eso sí, es muy inteligente para saber en qué momento te puede hacer una falta y en qué momento también es necesario cortar con una amarilla, pero nunca exponiéndose a una roja.
el hecho de saber en qué momento hacer una falta, en qué momento cortar la jugada, en qué momento recuperar y dar un pase largo o cambiar de bandos por último. Luego, si seguimos bajando, vamos con Murrugarra, que no ha tenido muchos partidos durante el año, pero sí, si bien es cierto, le tenemos mucho cariño a Jorgito, porque sí es un jugador que se identifica mucho con el club, de repente no tiene las cualidades que tiene Ureña, que es precisamente con quien batalla el puesto. Así que de Murrugarra a mí sí me gustaría que se quede todavía, siento que tiene todavía para darnos un poco más. De repente no es el cambio estelar que nosotros necesitábamos, pero ha cumplido este año. Lo malo es que cuando uno queda campeón, muchas veces se nubla y empieza a ser un poco conformista con las posiciones que ya ha tenido y que a la final es los jugadores que les han sacado campeones. Pero en este caso sí tenemos que hacer un balance exhaustivo y un balance totalmente objetivo. Si hay varias posiciones en las cuales se van a tener que hacer algunos cambios. Luego por la banda izquierda, si nos vamos a Bolívar, cumplió en muchos partidos, más que nada en los partidos de visita, casi siempre alternaba él, estaba dentro de lo que era el equipo titular, pero todos sabemos de que Cabanillas llegó a ocupar el puesto titular. Es más, yo buscaría un refuerzo en esa zona. Mucho se habla de Trauco y probablemente venga con fe, pero si en caso viene Trauco, creo que Bolívar ya no entraría dentro ni del 11 ni por último ser un suplente natural. Y por último tendríamos que hablar del León Marcos Sarabia. Tenía algo peculiar, y es que precisamente los partidos que él ha jugado nunca ha perdido la U. Esperamos que podamos contar todavía con él. A mí me parece muy buen defensa. De repente, por ahora, algo correcto junto con Di Benedetto, y precisamente por eso Di Benedetto le ha quitado el puesto. Pero las veces que Sarabia le ha tocado jugar, ha cumplido con el rol que se le necesitaba. Muchas veces no ha podido estar en óptimas condiciones Corso, o tampoco Riveros, o tampoco Di Benedetto, y cuando ha entrado Sarabia ha cumplido y ha cumplido bien. Y eso es algo bueno dentro del equipo. Pero de todas maneras, si vamos a estar en un torneo internacional y a la par queremos luchar lo que es el bicampeonato, tenemos que traer un refuerzo de jerarquía en lo que es la saga central. Y después, ya me había olvidado, el arquero Romero, que para mí podría ser tranquilamente titular los próximos partidos que tenga la U en el torneo local, pero si hablamos ya de un torneo internacional, no sé, yo sí le daría ahí unas fichitas a un nuevo refuerzo. No extranjero, considero que podría ser alguien nacional. Se está hablando mucho de Solís, pero si en caso no viene Solís, te tendría que buscar un nuevo portero. Siento que todavía no está preparado Romero para ser un titular indiscutible o para estar en un torneo tan importante como la Libertadores.